Muy bueno. Es como siempre, es un gusto saludarle, dándole gracias a Dios y bendiciendo porque se acercó a nuestra cama y nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas. Estuvimos aprendiendo ayer que los fariseos, ¿de dónde venían esos fariseos que se oponían tanto al bautismo de Juan? Lo que estaba haciendo Juan, fíjese, en el Jordán. El verso 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo. La paloma nos habla que el poder de Dios estaba sobre Jesús. Mire, es que es como, ¿se ha fijado el susurro cuando las palomas cantan? Y si vamos a Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz que desde la nube decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjese. Y aquí donde dice, es un título de la realeza. Por eso es que a Jesús le gritaban Yeshua, que es Salvador, Hijo de David. Le estaban gritando a él, mire, Yeshua, el Hijo del Amado, sálvanos ahora. Sentado en el burrito, fíjese. Dios le declaró a David que uno de sus hijos iba a tener el trono eternamente. Era que llamaban a Jesús Hijo de David. Juan 12:28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Juan viene en el espíritu de Elías, y Elías alguna vez también experimentó el oír la voz de Dios. Si vamos al primer libro de Reyes, el capítulo 19, el verso 11, Elías también tuvo esa experiencia de oír la voz de Dios. El 11 dice: y él le dijo: sal fuera y pon delante de Yahweh. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, como el susurro de las palomas. Entonces vemos una conexión con la imagen de la paloma y la voz que desciende del cielo para declarar la voluntad de Dios. Para declarar de Dios. Exaltar a aquel a quien tenemos nosotros que oír. Fíjese, esta es la voz de Dios. Si seguimos leyendo, allí en el primer libro de Reyes, 19 dice el 13: cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y vino a él una voz del cielo diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió diciendo: he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjese, el mismo celo que tenía Juan, fíjese, por llamar al pueblo que viniera. Juan llamando al pueblo al arrepentimiento es el mismo que tiene Elías. En la escritura vemos muchos símbolos, como estamos viendo hoy. El símbolo de la paloma que se posó en el Señor Jesús. Y no es que el Espíritu Santo sea una paloma. No. La palabra dice que descendía como, y incluye a la paloma. La paloma es un símbolo en la escritura, y en la escritura tenemos dos palomas que tenemos que ver esta mañana. La primera está en la historia de Noé. ¿Se acuerdan que
Noé manda a una paloma. La paloma regresa la primera vez, luego la vuelve a mandar y cuando regresa trae una hojita, un olivo en el pico. Trae una señal, una rama de olivo. Señal de que el agua había bajado. Y el olivo el olivo ya sabemos que representa a Israel. Y la segunda historia es la historia de Jonás. Fíjese. En el capítulo 1 le leo como dice: vino palabra de Yahweh al profeta Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella porque ha subido su mal delante de mí. Y aquí tenemos el nombre de este profeta. Es Jonás. En hebreo es Jonah y significa paloma. Ya hemos dicho nosotros que los nombres son muy importantes en la escritura y vemos que aquí su nombre es Jonah y significa paloma. Fíjese. Este profeta Jonah o la paloma es el que va a llevar el mensaje a los gentiles y tiene que traerlos de vuelta al arrepentimiento, que vengan, que se arrepientan, que cambien su manera de vivir. Y por eso el Señor les está diciendo: levántate, dice, y viene juicio contra los ninivitas. Fíjese. Ahora, regresando a Juan, en el capítulo 1 que estamos estudiando y el verso 33, lo repetimos, dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, es el Santo. Y dice: y le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan está dando testimonio porque él lo vio. Vio al Espíritu descender como una paloma y posarse sobre el Señor Jesús. Y oyó, dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y ya vimos que traía esa paloma, cuando regresó traía la ramita de olivo y el olivo representa a Israel. Eso lo puede usted ver en Jeremías 11 y lo confirma Romanos 11. La paloma representa al Espíritu Santo. Mire, y además la paloma apto para el sacrificio. Todas estas sombras son maravillosas. Son sombras del Creador. Y pensemos, si en Jesús fue en el que se posó esa paloma, es el rostro del Dios invisible, y si Jesús es el que se movió, aquí está la explicación del que Él es el Mesías que tenía que ser bautizado. Pero Jesús nunca pecó. Jesús no pecó, no hace para perdón de pecado. Se acuerda que hasta Juan se opone y le dice: yo soy el que necesito ser bautizado por ti, le dice Juan. Pero el Señor le dice: no, es necesario que se cumpla toda justicia, le dice Jesús. Tenemos que cumplir todo lo que está escrito. Jesús cumple con todo lo escrito. Él es el templo. Juan dijo de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto. El propósito del ministerio de Jesús era ir y traer a todas esas ovejas perdidas, mire, que están dispersas por todo el mundo, y hacerlas volver, y volverlas a injertar al olivo natural. La fiesta de Pascua fue instituida por el Señor como una sombra, como un memorial, con un solo propósito: de prepararnos para su máximo cumplimiento. Mire cómo dice Apocalipsis 21:27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, la verdad y la vida. Y la única forma de poder entrar a la Nueva Jerusalén es que su nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida del Cordero, dice. ¿Y por qué el Cordero? Porque el Cordero es un sinónimo de...
es un sinónimo de redención. Y el verso 33, si leemos el verso 33 de Juan, dice, y yo no lo conocía, pero él con agua, en veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza, Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, y ¿dónde moras? Jesús lo sabe todo. No tenía necesidad de preguntarles, pero quería que ellos dijeran que buscaban y contestaron correctamente porque le llamaron Rabí. Y Rabí traducido es el grande. Eso quiere decir, miren. Entonces le dijeron, andamos buscando al grande. Eso fue lo que le dijeron. Y el 30, venid y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Aquel día porque era como la hora 10ª, dice. Esto nos enseña que cuando nosotros busquemos al Señor Jesús, para que esto sea para someternos nosotros a su enseñanza, para seguir lo que Él nos está enseñando, porque Él es el único maestro. Mire, aquí estamos buscando a... Entonces que nosotros lo busquemos para hacer lo que Él nos ha enseñado, como Él dice, que es lo santo y lo bueno. Y dice que llegaron a la hora 10ª, que serían como las 4 de la tarde. Y esta es una señal muy importante. Ya sabe que los números en la Biblia son importantes. Y el número 10 representa la autoridad de Dios. Cuando nosotros venimos al mercándolo con un corazón sincero, encontramos revelación. El número 10 representa responsabilidad. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando Él hizo todo, los hizo perfectos. Fíjese. Él hizo todo perfecto y su obra fue sellada con esta frase que Él dijo, que todo era bueno. Si usted va al Génesis y cuenta, fíjese, ¿cuántas veces dijo el Señor esta frase? Son 10 veces las que están ahí. Él hizo las cosas perfectas a través de su palabra. Fíjese, todas las cosas, dice, a través de su palabra fueron hechas. Muchas veces aparece en la Biblia el número 10 al lado de responsabilidad. Por ejemplo, mire, tenemos 10 dedos en las manos y eso representa lo que hacemos con nuestras obras, lo que hacemos con nuestras manos. Tenemos 10 dedos en los pies y eso nosotros en el libro del Éxodo tenemos 10 plagas, mire, que nos hablan de juicio y que fue la responsabilidad de Faraón porque no quiso escuchar la voz de Dios. Noé es el 10º desde Adán. Tenemos 10 patriarcas, mire, desde Adán a Noé. Abraham de Noé. El rey David fue el 10º en la lista de la tribu de Judá. Contando desde Judá a David, 10 generaciones. 10 son los mandamientos que el Señor nos dejó. Están en Éxodo 20, se los quiere leer. En el sistema decimal se usan los dedos, mire, de las manos como forma primitiva de contar 1, 2, ¿verdad? El número 10 está relacionado con las dimensiones del arca del pacto. Por eso tenemos que poner nosotros atención cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos leyendo, porque nada está por casualidad ahí. Todo tiene un propósito, fíjese. Así es como tenemos que ser y preguntarle al texto qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos quiere decir el Señor con eso. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios
y las que... Ayúdeme a orar, acérquese aquí conmigo, venga aquí conmigo y ayúdeme a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Gracias, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros, Señor. El que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y te estamos poniendo a Melissa, Señor. Y te rogamos que la ayudes, Padre. Que pongas tu mano preciosa, Señor, en esos exámenes del doctor. Para que no haya regreso. Que quede libre de la sinusitis, gastritis y esas úlceras. Te pedimos que la toques, Señor, y que la sanes. Y lo mismo a su hija, Jamie Lisette Avitia, para que toque su corazón y que tu luz alumbre su camino. También te estamos suplicando por Mía Fernández, para que tú la visites en casa, ayuda para que te conozca y encuentre la luz para su camino. Y te presentamos a Mauricio Pineda, que tuvo este terrible accidente, Señor, tócalo, sánalo, toca su corazón. Y te estamos rogando para que lleve sanidad a su casa, Señor. Acuérdate, Padre, de sus ofrendas y ayúdala, Señor, tócala. Te necesito, Señor. Cáncer del hígado, Señor, apiádate de él. Y, Señor, te suplico que te apiades de Blanca, esa operación que le van a hacer en sus piernas, Señor. Tócala, Señor. Por Elis, tú conoces la enfermedad que ella padece, Señor, sánala. Y te pido que te apiades de Irene Morán, con esa bacteria contagiosa que tiene, Señor. Sánala, le quites todas esas úlceras que ella tiene, Padre Santo. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, protégelo, Padre. Y toca el corazón de Alicia y llénalo de paz, Señor, para que ella vea que todavía tú haces milagros. Te pedimos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia, ayudes con ese gran amor que tú le tienes. Por los papás de Domingo, Señor, ayúdalos, tócalos, Padre. Son tus siervos, sánalos, mi Señor. Y también oramos por Norma. Y te agradecemos que hayas caminado todo este tiempo hasta que sean cumplidos los 9 meses. También por Nicolás Velázquez, de 4 añitos. Tócalo, Señor, y sánalo. Por Dylan, de 15 años, con agua en el cerebro, Señor, sánalo. Con fe. Para Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. José, Señor, que tiene cáncer de intestino, apiádate de él, Padre. Por Carla, con cáncer de ovario, pon tu mano. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Hay niños pequeños en esa familia. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeñitos, sánala, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, sánala, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, corazón. Mándales ángeles con un toque de sanidad tuyo. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor, llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas, esas estrategias, Señor, prospéralos. Y a mis hermanas, Señor, a la Clarita, haz un milagro en su vida, Señor. Dale riñones nuevos, Padre amado. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, Padre. Llena esas casas de tus ángeles, Señor. Padre. Mi hija, te pido que restaures todo su cuerpo, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que cenen contigo. Pablo, para que señale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelos y no permitas que el enemigo toque, Señor, esos hogares. Y por la audiencia de Guatemala, Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escucha de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida de Dios en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Si Él lo permite, el lunes a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy y todo el fin de semana, Él mantenga su cabeza de